Y bien, antes de seguir nuestra interesante charla con el doctor Daniel Froelich, quiero comentarles que Keiko Dental está a sus órdenes en la 31 Poniente y 15 Sur, enfrente de la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con sus horarios de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Y en la 4 Sur 3405, en la colonia Huexoticla, aquí tienen un horario especial los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bien, también si quieren mandar a realizar sus prótesis dentales, bueno, no lo piensen más, vayan con el señor Alfredo Oropesa, su estudio dental cerámico, que queda en la 11 Sur 1302, Interior 5. Sus teléfonos son 237-4783 y 237-6315. Ahí realiza toda clase de prótesis estéticas y con el sistema CAD/CAM. Y bien, pues vamos a continuar, Daniel. Nos quedamos con el tallado de los dientes y con las incrustaciones, y quisiera que nos dijeras cuál era la finalidad de esto. Bien, entonces la verdad es que no lo sabemos. Tan así, realmente no sabemos en realidad el por qué, ¿no? Lo podemos suponer. Entonces, lo que sí es como más enigmático son los dientes tallados, los dientes que se les modificó la forma externa, que yo ya dije de que no lo puedes relacionar con una clase social, porque lo vas a encontrar en entierros muy humildes como en entierros muy suntuosos. Y ahí se podría tomar también como modas. Exactamente. Entonces aquí la conclusión es un poquito, la tendencia es un poquito pensar que era una cuestión de moda, así como tú lo dices, ¿no? Y la moda no siempre tiene que ser coherente, hay modas raras, hay modas que son incómodas. O sea, cuando yo a veces veo cómo andan las chicas ahí con sus tacones, ¿no? Así larguísimos, digo, no me digas que eso es cómodo, no me digas que es funcional, ¿no? Pero pues se ven bonitas y más altas. Se ven bonitas, ¿no? Sí. Entonces es un poquito la cuestión por ahí, o te pones aretes, ¿no? O sea, ¿qué es eso de abrirte aretes en la oreja, de abrirte un hoyo, ¿no? En tu carne, ¿no? Para meterte ahí un arete. Dani, pero ahí estamos viendo que traemos lo de nuestros ancestros, ¿no? De que se perforaban el pabellón, lo que es el cartílago de la nariz. Atributos, ¿no? Bioculturales. Exacto. Intencionales. Entonces entra eso un poquito, el diente limado como en los aretes. O sea, no tiene absolutamente ninguna funcionalidad, simplemente es una moda. Diferente es el asunto con los dientes con incrustaciones, ¿no? Porque los dientes con incrustaciones se caracterizan por contener piedras finas, piedras preciosas, que hoy quizás ya no son tan preciosas porque los tiempos han cambiado, pero en esa época donde todo era muy espiritual, todo estaba embedido con espiritualidad, también lo eran las piedras. Y ahí sobresale muchísimo ese famoso jade. Todos sabemos de que los indígenas antes, pues que el oro no mucho, sino que el jade era lo que valoraban mucho. Y eso tiene que ver mucho, ¿no? Con la cuestión de la clase social, porque el jade, déjenme decirles, solo se encuentra en América en un solo lugar. Y es un lugar que se llama el Valle del Río Motagua, frontera entre Honduras y Guatemala. Un lugar chiquito, realmente pequeño, no lo encuentras en otro lugar. En México no hay, en El Salvador no hay, en Costa Rica, solo hay. Entonces todo el jade tiene que haber salido de ahí. Entonces imagínate, hace 1000 años, 2000, 3000 años, que no había carretera, que todo era selva. Abundaban que los jaguares, que los pantanos, que las serpientes. Y alguien tenía que traer un jade desde Guatemala a pie, hasta la antigua Tenochtitlan, hasta Cuscatlán, hasta Caminaljuyo en Guatemala, hasta Copán, entonces, o hasta Chichén Itzá, Teotihuacán, ¿no? Porque en Yucatán no hay jade, todo eso es traído. Entonces era una piedra valiosísima, importación. Y nos habla el jade también de antiguas rutas de comercio que ya se daban para entonces. Y el jade, también hay que decirlo, era la piedra más preciada, más valiosa por su color. ¿Qué color tiene el jade, Doc? Verde. Verde como la milpa.
Así es. Verde como el agua, verde como la lluvia, ¿no? Y sabemos de que cuando viene la época seca, ¿qué pasa? Todo se seca, se secan las plantas, se secan los ríos, se mueren muchos animalitos de sed y son tiempos difíciles. O sea, que aparte era un símbolo muy importante para ellos. Muy importante, es un símbolo de vida, tan así de que los antiguos mayas y también los aztecas o mexicas, como más correcto quizás les llamaríamos, ¿no? Ellos, cuando moría una persona, al difunto le ponían un jade en la boca. Y así lo enterraban o así lo quemaban. Y tenían la creencia que parte del alma, parte de la entidad anímica, luego iba a ir a vivir al jade. O sea, parte del espíritu del abuelito iba al jade. Y después de la cremación, iban y buscaban ese jadecito y ahí pues llevaban el abuelito, ahí la esencia del abuelito, del ancestro, del venerado ancestro, claro. Ahí lo llevaban. Eso es la filosofía, la espiritualidad del jade. Alimentación, vida, maíz verde como el Quetzal, como Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada, Dios creador que nos trajo el maíz y el frijol. Y entonces imagínate esa piedra tan valiosa que tenías que traerla desde lejos, esa piedra con toda esa implicación de vida, de espiritualidad, contenedor del alma, tenerla en tus dientes, tenerla incrustada dentro de tu propio cuerpo. Era muy valioso. ¡Wow! Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy un día una persona se puede poner un crucifijo y siente de que ese crucifijo algo le da, alguna protección? Imagínate tener ese jade, ese símbolo de vida, de inmortalidad casi, metido, incrustado en tu propio cuerpo, que es parte de ti. Entonces, cuando venía el hombre, ¿no? El hombre, ¿no? Y sonreía con esos jades en la boca, y los demás, los comunes, el proletariado veía. Los plebeyos veían, ¿no? Como el macizo, ¿no? Sonreía con esos jades en la boca. No, hombre, o sea, la gente se impresionaba. Es como si hoy tú estás aquí en el Zócalo de Pueblo y viene un tipo y se baja de un Rolls Royce con un traje Armani y con un gran Rolex. Tú dices, no, este tipo no es cualquiera. Y eso no es cualquiera ni se puede bajar porque lo van a robar inmediatamente, ¿no? Sí, porque ya son otros tiempos, ¿no? Bien, el interés del público, acá le realizaron una pregunta: ¿cómo tallaban esos dientes para incrustar el jade y cómo lo cementaban? Muy buena pregunta. Y esa pregunta en realidad hay que ampliarlas un poquito más. Porque tú tienes, ¿cómo tallaban el diente? ¿Cómo tallaban el diente? Eso es fácil, ¿no? ¿Cómo tallaban el diente para hacer una incrustación? La madre de las piezas de mano, la madre de cualquier pieza de mano NSK o WH o Cabo o Concentrix, es un taladrito que funciona muy, muy, muy parecido a esa antigua, llamémoslo casi que primitiva manera de hacer fuego. ¿Cómo es que haces fuego en la isla donde no tienes fósforo? Tienes un palito y ese palito lo giras para que gire en un solo punto. Y esa fricción causa calor y eso puede llegar a causar fuego. Entonces era lo mismo, nada más que tenías un palito y ese palito tenía una piedrita abrasiva en la punta. Y ese palito, haciéndolo girar de manera concéntrica, posiblemente se usaba un arco con un mecate, ¿no? Que se enrollaba alrededor del palo, y moviendo el arco rápidamente tú podías hacer girar ese palito. De una polea, me imagino, ¿no? Sí, más parecido. O menos. Y pues nada más movías el arco, ¿no? Y el arco que traía enrollado el palito, cuando lo movías, entonces giraba el palito, ese palito que es como esa antigua manera de hacer fuego, y abría en muy poco tiempo un agujero perfectamente redondo. Tallaba un agujero perfectamente redondo. Eso es fácil. Lo difícil, lo que realmente es el gran arte, es cómo tallabas el jade. Porque el jade es una piedra durisísima, no hay piedra más dura que el jade, aquí en América al menos. La manera de tallar un jade sería con un diamante, pero aquí no hay diamantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo tallabas ese jade? Y darle la forma para ponerla
en la forma redonda que tú preparaste en tu órgano dentario. Sí, porque son dos partes, o sea, es la preparación y el relleno, ¿no? Entonces, tallar el relleno tan chiquito... La preparación y el laboratorio antiguo, ¿no? Pues sí. Eso era para mí. Los dos son muy respetables, ¿no? Y abrir un agujero perfectamente redondo con herramientas muy primitivas es un arte. Pero tallar ese jade es para mí un arte más grande todavía. Lo cual me lleva a tu siguiente pregunta. ¿Y cómo lo cementaban? Muchos jades que están en los dientes están tan bien adaptados, que tú no metes ni la punta de un explorador entre el jade y el diente. O sea, muchos jades están fijados o colocados simplemente a presión, a precisión. La precisión es tal que ese jadecito entraba perfectamente y quedaba socadito, pegadito, a pura presión. Imagínate qué cosa. Y estamos hablando de una época antes de polivinil siloxano, etcétera. ¿Qué precisión tenía, no? Porque al quedar con una presión exacta y el sellado, increíble. Así es. Pero luego también hay pues la teoría o algunos casos, porque estamos hablando, como dije, de una cuestión regional y no es lo mismo necesariamente aquí en México como en El Salvador, como en Nicaragua, como en Honduras. También hay zonas donde, te fijo, seguramente se usaba un método cementante. Y el cemento que se cree que lo que más probable que hayan usado para cementar esas carillas es, escúchese, la resina de copal. La misma resinita de copal que hoy, que viene el Día de los Muertos, ¿no?, se quema tan abundantemente. Así es. Y el copal también se usó por razones muy específicas, ¿no? Muy interesante. Y bueno, vamos a nuestro segundo corte comercial y en un momento regresamos.